Es Valentina Rivera. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, vamos a compartir pantalla, jóvenes. Acá está. No está. Ahora sí, ya salió. No salió. Ya. El tema que vamos a tratar hoy día, jóvenes, es sobre los sacramentos, ¿no? De la iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Saben ustedes? ¿Recuerda alguien? Erickson. ¿Recuerdan cuántos son los sacramentos? ¿Alguien recuerda, jóvenes? Los sacramentos son 7, ¿ok? Pero vamos a leer, estudiar solamente 3. ¿Por qué? Porque son los sacramentos de iniciación. A eso se le llama iniciación. Vamos a ver. Son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Esos son los 3 sacramentos de la iniciación. ¿Ok? Bueno, ahí dice, ¿no? Los sacramentos son 7 y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Se le llama sacramento de iniciación, porque son los primeros que se reciben y nos inician en la vida cristiana, ¿no? El primero de todos ellos es la puerta de ingreso a la vida cristiana. Los otros 2 la van a alimentar o la van a nutrir y fortalecer, ¿no? La gracia recibida por el bautismo. Todos tienen ustedes, digamos, cuando nacen, cuando recién están ustedes, han nacido, al poco tiempo sus padres, ¿no? Si están dentro de la religión católica, los van a bautizar. Y por ahí empezamos, por el bautismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay varias clases de bautismo. ¿No? El bautismo es el pórtico a la vida cristiana. Por eso es el primer sacramento que recibimos. Fue instituido por Cristo, ¿no? En Mateo 28, 19. ¿Qué efectos produce el bautismo? Bueno, este bautismo dice que borra el pecado original. El pecado original, ¿cuál fue, jóvenes? O si lo deben saber de memoria. ¿Quién responde? ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es el cual es el cual nosotros nacemos con ese pecado. Ya, ¿y cuál es? ¿Y cuál sería, Arianita? El de Adán y... El de Adán y Eva. Correcto. Muy bien, Arianita, muy buena tu participación. Adán y Eva, ese es el pecado original.
Sabemos que Adán y Eva pecó y por consiguiente la descendencia viene con ese pecado. Pero dice que el bautismo borra ese pecado, el pecado original. Después, otro punto que nos da el bautismo es que nos hace hijos de Dios. Porque dentro del bautismo, cuando uno se bautiza, valga la redundancia, es el hecho de reconocer o aceptar que Dios existe y que Dios es verdad y que su palabra es la verdad y que creemos en Dios. Por lo tanto, nos volvemos hijos de Dios y nos incorporamos, no el tercer punto, a la iglesia. Eso es lo que es el bautismo, ¿no? Bueno, según la voluntad del Señor, dice el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Por eso en caso de urgente necesidad, en caso de urgencia, ¿no? Una necesidad, cualquier persona puede bautizar, ¿saben? Supongamos, chicos, que ustedes están solos con una persona X, está justo pasando por una calle, no hay nadie que lo ayude. Y esa persona está a punto de morir. Entonces, ¿qué hacemos en medio de eso? Hay que llamar, el Señor quiere arrepentirse, quiere decir sus pecados antes de morir. Te dice, por favor, llama a un padre. Tú volteas y a la redonda no encuentras pero ni uno. Y dice, lo voy a buscar. ¿Buscarlo a dónde? Te vas a 40 cuadras y no lo encuentras. Ya para esto ya la persona ya murió. Entonces dice que en ese momento uno tiene que actuar, ¿no? En ese momento, digamos, uno tiene que ayudar a esa persona a que muera en paz. Por eso dice que en cualquier necesidad, en urgencia, cualquier persona puede en ese momento, en el nombre del Señor, no pedir perdón por esa persona que pide perdón y tú lógicamente no, que el Señor hace una oración para que el Señor lo reciba, ¿no? Y perdone sus pecados. Claro que lo lógico sería que estuviera un cura, ¿no? Una persona que sabe hacer la oración de vida, pero si no hay, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? O antes de ayer, ustedes han visto la explosión que hubo en Beirut y cómo es que han muerto más de 100 personas, ¿no? Hasta ahora todavía no encuentran a otros. Entonces, esas personas que fallecieron han muerto instantáneamente y no tuvieron la oportunidad de poderse arrepentir en ese momento. ¿Se dan cuenta? Voy viendo, volviendo al caso, ¿no? El bautismo, entonces el pórtico viene a ser la entrada. Como cuando tú vas a la iglesia, subes los estrados, si es que la iglesia tiene pasillos para poder ingresar. Cuando recién ingresa, eso es el portillo, ¿no? Estás ingresando ¿a qué? A la vida cristiana. Como repito, ¿no? Cuando son, digamos, católicos, entonces los bautizan desde pequeños, desde chiquitos, desde que nacen a los meses o al año de repente, ¿no? Cuando pertenecen a otra organización cristiana, la persona ya ha acumulado, digamos, ciertos errores, ciertos pecados, y se arrepiente. Entonces, cuando se arrepiente, quieren ser bautizados. ¿Por qué? Porque en ese momento es esa persona ya adulta que dice, sí, reconozco que he pecado y ya no quiero pecar más. Quiero volverme de ese mundo. Entonces, el agua es como que volviera otra vez a nacer, ¿no? Por eso que lo sumerge en el agua y es como que todos tus pecados quedan ahí y naces a una nueva vida. Entonces, digamos, de acuerdo a la comunidad cristiana a la cual perteneces, entonces se realiza el bautismo. Ahora, hay bautismo de agua, de sangre y de deseo. Muy bien, así lo han especificado. Veamos. El del agua ya saben ustedes, es el que es cuando se le echan agua bendita, ¿no? En este caso el cura, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda bautizado, significa que ya este niño es católico y bueno, tiene que caminar conforme las enseñanzas católicas, ¿no? Que sus padres le van a inculcar, ¿no? Ese es el tradicional.
El bautismo de sangre es el bautismo que reciben los que buscan sinceramente a Dios, que se esfuerzan por cumplir su voluntad y que padecen la muerte por causa de la fe. Por ejemplo, dice San Esteban, ¿no? ¿no? El discípulo Esteban. Un ratito, Alonso. Ya. Esteban. ¿Saben lo que pasó con él? ¿Cómo fue su vida de Esteban? ¿Alguien se acuerda de la vida de Esteban, del discípulo Esteban? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo padeció su muerte? Dicen que fue el primer mártir. ¿Qué sucedía? Lo que él hacía, ¿no? En la época de los discípulos del Nuevo Testamento, dice que él hablaba, predicaba, en otras palabras, a las personas y les decía los pecados que tenían. Y también hablaba de los pecados que tenían otras personas, en este caso los que llevaban la delantera en la organización religiosa, ¿no? Llámese los fariseos. Esteban era un discípulo, recuerden, de la época de Jesús, en donde vivía Jesús, que fue en Jerusalén o en Israel, ¿ok? Estamos hablando de ese lugar. Entonces, él predicaba, evangelizaba, y la gente comenzó a fastidiarse, más que todo lo que eran los fariseos. Porque Esteban les decía una verdad. Le decía, no mientan. Porque le decía, no mientan, porque no es así como dice la palabra que nos dejó nuestro Señor Jesús, peor. Porque los fariseos no creían, pues, no creían en Jesús. Entonces decía, ¿quién es este para que venga a hablarnos de que Jesús ha dicho algo que tiene importancia? Porque muchos de los fariseos eran orgullosos y no querían aceptar a Jesús como hijo de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. La gente comenzó a ponerse más colérica, los fariseos se fastidiaron más y llegaron a apedrearlo. La costumbre de ellos allá en el oriente es que la gente muera apedreada. Entonces lo apedrearon a Esteban, pero Esteban aún así no se inmutó, no por eso se molestó, se amargó con esa gente. Más bien pidió por ellos, le dijo, Señor, no le tomes en cuenta esto que están haciendo conmigo, perdónalos, ¿no? Después hay un momento que antes de su muerte él dice, veo los cielos abiertos. Y los fariseos más cólera le agarraron, porque le tenían fastidio. Entonces él, por eso dice que él padeció en ese momento, ¿no? Todo lo que le sucedió a él, ¿no? Hasta su muerte. ¿Pero por qué? Por causa de defender la fe que tenía en Jesús en ese momento, ¿no? Ese es el bautismo de sangre, que es el que recibe, el que busca sinceramente a Dios. El bautismo de deseo. El bautismo de deseo, dice, son los adultos que no han podido recibir este sacramento. Son las personas que, bueno, son adultas. Por diferentes motivos no han podido bautizarse, sin culpa de ellos. Dice, ¿no? Pueden salvarse si tienen el deseo de recibirlo junto al amor de Dios y el arrepentimiento de todos sus pecados. En las iglesias, los curas pueden permitir de que, digamos, una persona adulta se quiera bautizar. Tendría que hablar con el cura y decirle, ¿no?, que los motivos por los cuales no pudo bautizarse de niño, pero ahora quiere. Entonces, los curas programan para bautizarlo, porque tienen el deseo de hacerlo adultos, ¿no? Repito, esto es en la religión también católica como en la cristiana. En la cristiana sí lo hacen adultos, no lo hacen niños. ¿Por qué? Porque los adultos, cuando son adultos, ya tienen conciencia y saben lo que han cometido y pueden arrepentirse. En cambio, un niño pequeño sencillamente sigue una secuencia de los padres, ¿no?, que son católicos, por consiguiente el hijo también es católico. Entonces, hay varias posiciones.
Ya, escúchame. A ver, pues un ratito. Clever Rivera. Clever. Clever Rivera. Listo. Dice, escuchamos la palabra de Dios en Mateo 3:11, donde dice, yo lo bautizo con agua. Y esto significa un cambio de vida. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, a quien ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el fuego y en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes de quién se está hablando? ¿Alguien me podría decir de quién se está hablando? ¿Quién es el que dijo estas palabras? Yo lo bautizo con agua y esto significa un cambio de vida, pero después de mí viene uno con mucho poder. ¿Quién fue el que habló estas palabras? ¿Recuerda alguien? ¿No recuerdan? Ah, ok, Jordan, muy bien, Juan el gracias. Bautista, Miss. Sí, Juan el Bautista fue el que dijo, ¿no? Y Juan era primo de Jesús, ¿no es cierto? Él dijo esta palabra, ¿no? Yo no, dice, yo lo bautizo con agua. Aquí está Juan, ¿no? Pero el que viene detrás mío, ese le va a bautizar en el fuego y poder, ¿no? En el Espíritu Santo, ¿no? Fuego y en el Espíritu Santo. Entonces, solamente, ¿no? En ese tiempo se daba que Juan los bautizaba. Hoy en día son los sacerdotes, ¿no? Que lo bautizan de niño. Aquí en Israel se presenta el niño de 8 días de nacido. Hasta hoy día lo respetan esa norma. A un niño de 8 días lo llevan ante el sacerdote en la sinagoga y lo presentan, ¿no? Y oran por ese niño, ¿no? Entregándoselo a Dios. Ya cuando el niño es grande, a los 12, 13 años, es la primera vez que ya se presenta para leer, como quien dice en nosotros, la Biblia. Para ellos es la Torá. Y ya ahí comienza su vida ya de acuerdo a la Biblia, ¿no? Aquí no es así, ¿no? Por supuesto, aquí en nuestro lado es el bautizo es de pequeño, ¿no? Los padres los llevan al sacerdote y lo bautizan. Acá, por eso que acá lo puse a Juan el Bautista, cuando lo está bautizando Jesús. ¿Cuántas veces se puede recibir este sacramento? En caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar con tal que utilice agua y se pronuncie la fórmula propia para este sacramento. Bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos ahora la confirmación, segundo sacramento. La confirmación. Este sacramento solo se recibe una vez. Refuerza la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y fortalece nuestra unidad con Cristo y con la Iglesia. Nos prepara para ser testigos de Jesús. ¿Qué efecto produce la confirmación? Nos hace más hijos de Dios. O sea, la palabra lo dice, ¿no? Confirmar. ¿Confirmar qué? Tu acercamiento, tu realidad, el hecho de que tú hayas aceptado en el bautismo a Dios o a Jesús, a la verdad, que esa es la Biblia,
Entonces ahora lo que ustedes están haciendo es confirmando lo que ustedes sí siguen creyendo y obedecen o acatan tal y como dice la Biblia, tal como dice su mandamiento, sus preceptos, ¿no? Todo lo que dice que es verdad. Si es así, entonces tendrían que revisarlo para ver si están actuando conforme dice la Biblia. Por eso dice, no, refuerza. Ya es para reforzar la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ustedes mediante el bautismo. Una vez que ya ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes pueden actuar conforme a la voluntad de Dios. Dice, ¿no? La Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Si lo dice la Biblia, quiere decir que sí se puede hacer. Sí pueden ustedes santificarse. ¿Y cómo me santifico, mis? Se santifican cuando ustedes están leyendo, comprendan lo que dice la palabra de Dios y lo asimilen y ustedes se procuren en cumplirlo. ¿Ok? Por eso dice, nos prepara para ser ya testigos de Jesús en cuál, en Hechos, acá tienen los versículos. ¿Y qué efecto produce? Nos hace más hijo de Dios. En este sacramento se fortalece y perfecciona la gracia recibida por medio de Jesús, por supuesto. Por este sacramento del bautizado se renueva con los dones del Espíritu Santo. Se hace más profunda la filiación divina y se une más íntimamente con la Iglesia y con Cristo, fortaleciéndose para ser testigo suyo de palabra y obra. Cuando más aprendan ustedes, cuando más asimilen las cosas de Dios, la actuación, la actitud que ustedes van a tener va a ser más humilde y mejor. Porque la Biblia es como decir todo lo que tú tienes que hacer en la tierra, acá en tu vida, tanto secular, o sea, en tu casa, en tu universidad, en tu instituto, con tus amigos. Te da un informe de cómo debe ser tu comportamiento, tu conducta. Muchos de los discípulos lo hicieron, ¿no? Muchos de ellos, lógicamente, que van a pecar, pero está la misericordia de Dios para perdonar. Mientras uno peca, uno constantemente tiene que pedir perdón, ¿no? Porque no sabemos en qué momento estamos cometiendo ese error. Entonces, Dios perdona, de acuerdo a como dice su palabra. Hay un texto muy interesante que dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mira lo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cometemos pecados que nos lleva a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué nos lleva a la muerte? Porque ignoramos. ¿Qué ignoramos? Conocimiento, palabra que nos pudo haber previsto para no cometer. Entonces, hay cosas que en la Biblia está escrito, ya está escrito, y saben cuál es el fin. Pero cuando la persona no lee, entonces no se va a enterar si está mal o bien lo que está haciendo. Entonces, ahí donde dice, ¿no? Que Dios dice, ¿no? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba el aceite para muchas cosas, para curar heridas. A los gladiadores se les ungía con el fin de fortalecerlos. También era símbolo de abundancia, de plenitud y realeza. Además, la unción va unido al nombre de cristiano, que significa ungido. El ungido era Jesús, era el prometido, el separado, ¿no? Que también tiene ese significado. ¿Por qué? Cuando te separas del mundo, te separas de qué? De las cosas por el mundo por donde va. El mundo va a la diversión, a la perdición.
Pero tú, si estás siguiendo el camino conforme te está indicando, por ejemplo, el sacramento, entonces tú te alejas del mundo y ahí es donde tú te conviertes en ungido. ¿Por qué? Porque tú estás siendo separado. Tú ves lo correcto y sabes lo malo, lo bueno y lo malo. Entonces tú vas por el camino del bueno, de las cosas buenas. Entonces, lógicamente, estás separado. ¿Ok? A partir de la confirmación nos convertimos en cristianos maduros para llevar una vida cristiana más perfecta, pues este sacramento nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Madurez significa que comprender, entendimiento. Ya maduró tu confirmación. Sí. La Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Y esta caridad renovada es la que borra los pecados veniales. Nos preserva de futuros pecados mortales, pues cuanto más participamos en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad. Cuando más te involucres en las cosas de Dios, es cuando más se va a purificar tu alma, más se purifica. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos aceptando y estamos asimilando y lo estamos actuando en nuestra vida. Esto quiere decir, no pleitos, no estrés, no angustia. El Señor que dice, ten fe en mí, cree en mí. Pero Señor, no tengo plata para ahorita para comer. Mire, mis hijos me están pidiendo, ¿qué hago? Ten fe. Cree que Él te va a dar. Si tú le pides y esperas, vas a encontrar una respuesta. Aunque no lo veas, aunque parece que no fuera, aunque parece que no escuchara, sí escucha. Y escucha todo el día, te escucha. Te observa y te ve. Así hagas lo bueno y así hagas lo malo. Porque a Él nada se le escapa, ¿no? Nada se le oculta, ni lo malo se le oculta. Él está viendo lo que está sucediendo en la calle en la noche cuando matan a las personas. No es que no está, sí está. Y sí diré, ¿y por qué lo permite? Porque sabe, solo Dios sabe por qué está permitiendo ese momento, esa acción. No sé de la otra persona, no sé de la vida de las dos personas, pero Dios sí sabe el por qué está actuando así. Entonces, como Él sabe todo, entonces, cuanto más tú te concentras o te metas a las cosas que están profundo en la Biblia, te vas a dar cuenta de muchas cosas que te va a revelar. Y ahí te vas a dar cuenta, uy, yo hacía esto y mira, no estaba bien, conforme a los ojos de Dios. Entonces, son cositas que uno a veces dice, no, recién se entera. Por eso nos preserva de futuros pecados mortales, ¿no? Cuanto más participamos en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad. La Eucaristía es el sacramento de la unidad, pues quienes reciben el cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo cuerpo que es la iglesia. Renueva, fortalece y profundiza nuestra incorporación a la iglesia, realizada ya por el bautismo. O sea, tuvo un inicio, te bautizaron, listo, ya te bautizaron. Cuando tú creces y vas al colegio, te das cuenta, ¿no? Y tus padres mismos te llevan a la iglesia y dicen que eres católica. Muy bien. Entonces, no simplemente es decir, soy católica, sino es actuar conforme tienes que actuar dentro del catolicismo. Para eso tienes que saber qué actitud tienes que tomar como persona, ¿no? Y ahora la confirmación ya confirma que sí estás conforme, que estás de acuerdo y que sí quieres seguir el camino cristiano, ¿no? Y lo termina por la Eucaristía, entendiendo, dice, fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, o sea, llegas a tener, digamos, un mayor amor al prójimo. Hay dos mandamientos importantes. Ama a Dios sobre todas las cosas y llama a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando tú ames a tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, todo lo que te rodean, lo que están alrededor tuyo. Ellos son tu prójimo. Cuando tú entiendas sus molestias o cuando tú no permitas que se moleste, entonces vas a comenzar a crecer espiritualmente porque vas a lograr entenderlo. Pero si no logras entenderlo, si solamente te molestas, si tú te molestas con ellos y solamente tiendes a pelear, discutir y no solucionas nada, entonces todavía no has madurado, todavía te falta conocimiento. Y eso, como repito, solamente lo puedes hallar en la Biblia. Fuera de ella no lo vas a poder hallar, excepto que vaya un psicólogo, te explique, ¿no?, la situación. Un psicólogo, de acuerdo a las cosas naturales, te puede explicar y te puede ayudar, porque los problemas. Dice, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Antes eras solo hijo mío, ¿no? Ahora eres hijo de Dios. En este bautizo, ¿no? Desde aquí que bautiza, dice, eres hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es aquel que representa, ¿no?, el orgullo de ser hijo de un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios que te ama en las buenas y también te ama en las malas, ¿no? Aquí Jesús le dice, ¿no? Vayan pues, le decía a los discípulos, hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mira, enseñándoles, no solamente que los bauticen, ya lo bautizaron y que se vayan a su casa. No, bautícelo y enséñele. ¿Qué le van a enseñar? Todo lo que yo les he mandado. ¿Y qué les había mandado? Pues está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué les envió? En su recorrido, en su predicación, Jesús habló bastante de su Padre, todo lo que Él le había enviado y cómo debería ser, cómo deberían ser las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante entonces que ustedes, ¿no?, si están en la iniciación, ustedes mismos se midan, ¿no?, en qué situación se encuentra, en el bautismo, en la confirmación o en la Eucaristía, ¿no? ¿Por qué? Porque en el bautismo ya te bautizaron de bebito, muy bien, ya eres parte de la iglesia o parte de Dios, eres hijo de Dios. Estás en la confirmación, confírmalo. ¿Crees realmente en la Biblia? ¿Crees realmente en Dios? ¿Crees en su palabra? Entonces estás acá. Y si ya maduraste, entonces vas a pasar la Eucaristía, a ser misericordiosa, a ayudar a tu prójimo, a ya no mirarte a ti misma como que tú eres el centro de todo, sino que alrededor tuyo también hay otras personas que también necesitan ser queridas, amadas, y mostrar su amor por medio de tu comprensión. Me refiero a los papá, mamá, hermanos, ¿no? A ellos me refiero. Entonces, ¿en qué posición nos encontramos, no? ¿Estamos aprendiendo para ser mejores hijos? Como dice, llegar a ser más hijo de Dios, o todavía nos falta mucho para llegar a ser hijo de Dios. No hay que demorarnos mucho, porque miren lo que le pasó repito, ¿no?, a la gente de Beirut. Murió sin haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque ellos tampoco no pensaron, ni soñaron, ni se imaginaron. Vivían tan tranquilos como vivimos nosotros, como viven ustedes. ¿Se dan cuenta? Vivimos tranquilos, estamos bien, estamos aquí, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si se explotara una bomba cerca de nuestra casa? ¿Podríamos contarlo? ¿Podríamos llamar por teléfono al celular y decir, amiga, ¿sabes lo que pasó? No lo sé. Si es la voluntad de Dios, estarás ahí. Y si no es su voluntad, no estarás ahí. Y no estaremos de repente. Entonces, tenemos que analizar.
y tratar de mejorar nuestras propias vidas. Empezando con los que nos rodean, chicos, empezando con ellos, con nuestra familia. Por ahí tenemos que empezar. Bien, jóvenes. Selena. Ve tu ratito, Selenita. Selena Vargas. Ok. Ariana, Selena, Alexis y Fabricio. Ok. Ya la próxima semana nos estamos viendo, jóvenes. Hasta acá termina la clase. Y gracias por su atención. Gracias por su presentación. Y nos vemos para la próxima semana, chicos. La tarea está en la plataforma. Por favor, acá tengo la tarea de los de ustedes de cuarto. Me están presentando. Los únicos que no tengo es de Dana, Aldo, Michelle y Emigdio, Marcelino, Steven. Son los únicos niños que no tengo de tarea. En cuarto A. En cuarto B, la gran mayoría me ha presentado, casi todos. Uno que otro que no ha asistido, bueno, le falta cumplir. Chris, Jericho, le falta. Después, todos. Muy bien, cuarto B. Muy bien, cuarto B. Más bien de cuarto A me falta. Espérese. Está bien. Y cuarto A. Ok, está bien. Cuarto A. Listo. Gracias, jóvenes. Gracias, Arianita, por tu participación. Gracias, Elena. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.